Estudiar localización de la planta de acetato de etilo. Para la localización de la planta debemos de evaluar varios factores, entre los cuales se encuentra la ubicación de la materia prima, que en este caso es el etanol. Nosotras escogimos varios estados donde tuviéramos cerca ingenios azucareros para poder obtener materia prima de una forma más fácil. Otro de los factores es el transporte. Estando en el lugar donde es cercano a la materia prima, eso involucra costos de transporte más bajos. Otro de los factores que estamos evaluando es el de los competidores. Aquí en México hay dos grandes competidores, que sería Celanese y el otro es Industrias Monfel. Esos son los productores de etanol más grandes que hay aquí en México. Entonces sería nuestra única competencia. Consideramos importante buscar una lista de distribuidores de etanol aquí en México, con el fin de poder saber dónde se concentra el mayor mercado de etanol en el área de Jalisco, del centro de México y el noreste. Los lugares que estamos evaluando como posibles localizaciones para la planta viene siendo Mante, Tamaulipas, Tamazula de Gordiano, Jalisco y Tezonapa, Veracruz. Ponle pausa. Esos tres lugares son posibles localizaciones de la planta, pero no podemos elegir deliberadamente cuál de los estados va a ser. Entonces lo que se hace es utilizar un método. En este caso será el de factores ponderados. También existen otros tipos de métodos como el Delphi, el centro de gravedad. Sin embargo, el que nosotros vamos a elegir es el de factores ponderados, debido a que podemos abarcar otros puntos desde el ámbito económico del lugar, la mano de obra, también el costo de operación, los servicios, el terreno. Una planta industrial, como cualquier otra empresa, está sujeta a diferentes trámites y legislaciones que la hacen legal ante el gobierno del país en la que se encuentra. Algunas de las autoridades legales que tenemos en México son el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Comisión Nacional del Agua. Dentro de estas instituciones debemos de iniciar trámites de registro y comprobantes de que la empresa está operando dentro de un marco legal. Algunos de estos trámites son, por ejemplo, el registro público de propiedad y comercio, la cédula fiscal, la licencia de uso de suelo, así como el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social y un plan de protección civil que garantiza la seguridad del personal que está trabajando dentro de la planta. La siguiente sección es el balance de servicios. Bueno, el balance de servicios consiste en el cálculo del vapor saturado y agua de enfriamiento que se necesita para satisfacer los servicios de cada uno de los equipos, ya sea en los rehervidores, que se necesita vapor saturado, en los condensadores agua de enfriamiento. Entonces de eso se trata el cálculo de los balances de servicio. En nuestro sistema, nosotras hemos escogido utilizar el vapor que es de medio, que viene siendo en el intervalo de 10 a 15 bares. También existen otros como lo que es el vapor de baja presión, que es en un intervalo de 3 a 5 bares. Y también está el intervalo que es más alto, que viene siendo de 40 a 50 bares. Nosotros vamos a manejar la temperatura más alta que tenemos en nuestro proceso es de 220 grados centígrados, que es en el reactor. Entonces, nosotras, basándonos en eso, fuimos calculando cuál era la temperatura que mejor se adaptaba, y a una presión de 25 bares obteníamos una temperatura de 229 a 226. Entonces, por eso optamos por el vapor saturado de media presión. Para el cálculo del vapor de agua se va a utilizar la siguiente ecuación. Calor es igual a masa por entalpía específica de vapor saturado. Para poder calcular el flujo másico del vapor de agua que vamos a ocupar, vamos a despejarlo y va a quedar como en la siguiente ecuación. Flujo másico o masa que se necesita de vapor saturado es igual al calor entre la entalpía específica de vapor saturado. La entalpía específica de vapor saturado
la obtuvimos de la página TLV. Ahí puedes consultar cualquier temperatura de vapor saturado o entalpía específica de vapor saturado a cierta presión, ya sea por ejemplo a 5 bares, a 10 bares, 15. En nuestro caso, nosotras calculamos la entalpía y la temperatura a 25 bares. Ya que despejamos la ecuación, tenemos que calcular los otros datos. Para sacar el calor lo vamos a hacer sumando todas las cargas de los equipos. En nuestro caso vamos a sumar la del equipo E-101, E104, E107, E110. Eso nos da como resultado 11.525.68 kilowatts. El otro dato que vamos a sustituir es la entalpía específica de vapor saturado. Esa, como se mencionó, se obtuvo de la página TLV. En nuestro caso, a 25 bares sale 2.802.46 kJ sobre kilogramo. Esa división la vamos a multiplicar por 3.600, que es para convertir el flujo a kilogramos sobre hora. Eso nos da como resultado 14.805.74 kilogramos sobre hora de vapor saturado a 226 grados centígrados con una presión de 25 bares. Bueno, para la selección de la caldera, para seleccionarla primero debemos calcular el BHP, que es Boiler Horsepower o caballos de caldera, mediante el siguiente cálculo. Aquí podemos ver la ecuación que dice masa es igual a 14.805.74. Eso significa que pues nuestro flujo ahorita está en kilogramos sobre hora, pero para convertirlo a BHP vamos a multiplicarlo por 2.205 libras sobre kilogramo por un BHP, que equivale a 34.5 libras sobre hora. Eso nos da como resultado 946.28 BHP de vapor saturado a una temperatura de 226 grados centígrados con una presión de 25 bares. Ya que tenemos ese dato, también vamos a utilizar lo que viene siendo pues la comparación de cada uno de los flujos que va a tener la caldera. En nuestro caso, nosotras tenemos un flujo de 14.800 kilogramos sobre hora. Nosotras debemos de verificar que en las especificaciones de la caldera acepte este flujo o esté dentro del intervalo, ya que si no lo está, esa caldera no va a ser útil. Nosotras encontramos una caldera de la marca Bosch, que es la UL-S. Esa nosotras la escogimos ya que sus parámetros están dentro de los nuestros y es la que nos va a servir para llevar a cabo todos los servicios de calentamiento. Características de la caldera UL-S. Tiene un buen funcionamiento ya que es flexible y adaptándose a las fluctuaciones de la demanda. Tiene estabilidad en condiciones de altas presiones con aprobación de TÜV. Es estable tanto en cargas máximas como mínimas y supera fácilmente cualquier fluctuación de la demanda. Las ventajas que tiene esta caldera es que regula intuitivamente mediante PLS con máxima transparencia de datos de servicio. Tiene alto grado de eficiencia mediante técnica de 3 pasos, economizador integrado y materiales efectivos de aislamiento térmico. Alta constante de presión y calidad de vapor, incluso en caso de fuerte oscilación de la demanda de vapor. Cálculo del combustible de la caldera. Se seleccionó el gas natural como el combustible empleado en la caldera. Obtuvimos los datos del poder calorífico inferior en una guía técnica que fue elaborada por la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración. Igualmente, pues aquí encontramos otros datos que pueden servirnos para otros cálculos. En este caso vamos a ver la ecuación que es específicamente para calcular la cantidad de combustible necesaria para la caldera. Como podemos ver, esta ecuación es la siguiente. MC, que es la masa del combustible, es igual al calor entre el poder calorífico inferior.
Nosotros sustituyendo los datos nos va a dar el siguiente resultado: 1064.23 metros cúbicos sobre hora de gas natural. Eso es el resultado de la división de 11.525.68 kilowatts sobre 10.83 kilowatt hora sobre metro cúbico. Ya que calculamos la cantidad de combustible necesario para el funcionamiento de la caldera, también debemos de calcular las emisiones de dióxido de carbono que se generan. Nosotros tenemos la cantidad en metro cúbico sobre hora. Para tener el cálculo de una forma mucho más específica, para pues comprarlo como que por año se generan X cantidad de dióxido de carbono, pues vamos a pasar este flujo de combustible a kilogramos sobre año. Nosotras utilizamos un programa en internet, que es una calculadora que convierte el flujo másico de los combustibles, específicamente el del gas natural, a kilogramos sobre año. Vamos a dejar el link ahí descrito para que se pueda comprobar. Después de ya haber convertido las unidades, vamos a utilizar los kilogramos de gas natural sobre año en las siguientes ecuaciones, que son las reacciones de combustión. Tenemos metano más oxígeno, va a generar dióxido de carbono más agua, más los inertes, que viene siendo N2. Como podemos observar en la imagen, tenemos la reacción. La primera está sin aire en exceso y la segunda, que es la de color celeste, pusimos un 10% de aire en exceso. En las tablas de abajo tenemos los resultados. Podemos ver que de dióxido de carbono se generan 22.51 toneladas por año, mientras que de los otros componentes, como el agua, son 18.41 que se generan, de aire que sale son 155, de nitrógeno son 123 y de metano pues son las 8 toneladas que... La siguiente sección es el manifiesto del impacto ambiental. La importancia de esto es para checar qué áreas del estado, por ejemplo, ríos, los suelos que tiene, para ver cuál va a ser el impacto de la planta de acetato de etilo en dado caso que se ubique allí. Jalisco es uno de los 31 estados que forman parte de México. Su capital y ciudad más poblada es Guadalajara. Tiene una población registrada en el 2018 de 8.783.830 habitantes, es decir que en ese momento era el tercer estado más poblado, por detrás del Estado de México y Veracruz. Clima y precipitaciones. El 68% de la superficie del estado presenta clima cálido subhúmedo. Hacia lo largo de la costa y zona centro, el 18% es templado subhúmedo en las partes altas de las sierras. El 14% seco y semiseco en el norte y noreste del estado. La temperatura media anual es de 20.5 grados centígrados. La temperatura más fría se presenta en el mes de enero, es de 7 grados centígrados, y la más alta viene siendo de 23 grados centígrados, que se presenta en los meses de mayo a septiembre. Vientos dominantes. Predominan los vientos del este en los meses de julio a octubre, y en los demás meses predominan los vientos del oeste. El promedio de días con heladas al año es de 10. El viento dominante en el periodo de 2001 a 2010 proviene del oeste-noreste con un 13.17%, oeste con 12.72% y oeste-suroeste con 9.43%. Catástrofes naturales. Jalisco tiene una alta actividad vulcanotectónica debido a que forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, la región de mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. Biodiversidad. La flora y fauna de Jalisco es una de las más diversas del mundo debido a sus regiones naturales. El estado está conformado por bosques, playas, planicies, ríos y lagos. Estas zonas están ubicadas en altitudes diversas,
que van desde los 0 hasta los 4.300 metros sobre el nivel del mar. Flora de la región. La flora de Jalisco se caracteriza por la presencia de bosques de coníferas tropicales y subtropicales. Fauna de la región. La diversidad de ecosistemas terrestres y acuáticos presentes en Jalisco hace posible la existencia de una fauna muy variada. Más del 52% de las especies de aves de México se encuentran en este estado. Asimismo, el 40% de los mamíferos y el 18% de los reptiles del país están presentes en este territorio. Educación. El 4.3% de la población no tiene ningún grado de escolaridad, el 55.7% tiene la educación básica terminada, el 20.8% ha finalizado la educación media superior y el 19% concluyó la educación superior. En 2018, Jalisco tenía un 18.8% de su población en rezago educativo. Mano de obra. Durante el 2017, la generación de empleo formal en Jalisco ascendió a 93.631 nuevas plazas. Sin embargo, en 2019 este número descendió a 51.699 empleos formales generados, un 63% de la meta que el gobierno se había propuesto. Servicios de salud. En Jalisco durante el año 2017 se logró un valor por encima del promedio nacional, que es de 16.68%, mientras que en el 2019 el valor de la población con carencia por acceso a servicios de salud se incrementó a 17.1%. Jalisco es el tercer estado con más hospitales privados y el quinto de hospitales públicos. Los diagramas de corrientes de residuos son herramientas muy útiles para la generación del manifiesto de impacto ambiental. Esto porque a manera general, estos diagramas explican el proceso y especifican el estado de las corrientes, así como algunas condiciones de operación. De esta manera podemos entender en qué secciones específicas se generan residuos. El dimensionamiento de los tanques es algo importante porque tanto la materia prima como los subproductos y productos de cualquier proceso deben de almacenarse en función del volumen de producción. Además, el tamaño del tanque es un factor a considerar en la evaluación económica de la inversión, porque estos tanques se consideran activos fijos. Para nuestro proyecto hicimos cálculos de cuánta materia prima sería necesaria en un ciclo de primero 7 días, y al obtener un volumen demasiado grande, decidimos considerar el ciclo como si fuera de 3 días para obtener el volumen del tanque. Los compuestos orgánicos volátiles son todos aquellos hidrocarburos que se presentan en estado gaseoso a una temperatura ambiente y que suelen ser muy volátiles a una temperatura cercana a esta. Además, estos son contaminantes del aire y reaccionan con el ozono. En nuestro proceso hay diferentes compuestos orgánicos volátiles, tales como el acetaldehído, la acetona, el etanol y el acetato de etilo, y cuyas emisiones deben ser reguladas de acuerdo con las normas mexicanas 85 y 10. A partir de las emisiones calculadas en la sección de dimensionamiento de tanques con el software tanks, hicimos cálculos de conversión de acuerdo al flujo de generación para obtener la concentración y compararlo con los límites permisibles de acuerdo a estas normas. Nosotras llegamos a la conclusión de que debido a que la concentración de nuestras emisiones es demasiado alta, casi 18 veces al límite permisible, estas emisiones deben de ser tratadas antes de la liberación a la atmósfera. Ahora toca hablar de los tipos de tratamiento que hay para estos compuestos orgánicos volátiles. En el sector industrial, se generan en los procesos de combustión y en otras actividades como el almacenamiento o transferencia de los líquidos y gases, y el tratamiento que se les da a estos compuestos depende mucho de cuál se trate, así como del caudal de aire a tratar y sobre todo de la concentración que éste tenga. Sin embargo, podemos separar en dos tipos del tipo de tratamiento que existe para estos compuestos: lo destructivo, como la oxidación térmica o catalítica, y los no destructivos, que se tratan de la absorción o la criocondensación, que consiste en disminuir la temperatura hasta que estos gases volátiles sean líquidos. En nuestro caso, decidimos implementar una condensación sencilla
al final de las corrientes como tratamiento, puesto que en su mayor parte las emisiones de la producción de acetato de etilo es de acetona, y además esta condensación y después de esta purificación de acetona podría ser incluso recirculada a la parte de la entrada del proceso.